Hola amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien en el lugar donde estén. Mi nombre es Gerardo Molero y quiero pedirte que te suscribas a este canal EconoTalk, tu canal sobre economía y negocios en clave de humor. Suscríbete ahora mismo para que disfrutes contenidos de valor. En el programa de hoy les informaré sobre la actualidad del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, los últimos movimientos de la Reserva Federal respecto a los principales indicadores macroeconómicos utilizados para determinar cómo está la economía de los Estados Unidos. También les hablaré de la reciente caída en bolsa, de lo ocurrido con la empresa china Evergrande y muchas cosas más. En cuanto al mercado inmobiliario de los Estados Unidos, la Oficina del Censo, perteneciente al Sistema Federal de Estadísticas, en su reporte anualizado con fecha 24 de septiembre, indica que han sido vendidas 740,000 viviendas recién construidas y de tipo individual, en comparación a las 714,000 viviendas pronosticadas y vendidas en el periodo anterior. Importante destacar que para el 23 de abril se presentó en el informe un nivel máximo anualizado de 1.021.000 viviendas recién construidas de tipo individual, y para el 23 de mayo la Oficina del Censo informó de la venta de 863,000 viviendas, reduciéndose ese número hasta 676,000 en el mes de julio del 2021. Al respecto, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó en su reporte anualizado con fecha 21 de septiembre una disminución del 2% en el inventario de propiedades inmobiliarias residenciales vendidas. En el reporte se indica la venta de 5.88 millones de propiedades vendidas versus las 5.89 millones del periodo anterior. En contraste, para el 19 de noviembre del 2020, el inventario anualizado de propiedades vendidas fue de 6.85 millones. Algunos de los principales desarrolladores inmobiliarios de los Estados Unidos en el segmento residencial, como ICI, Toll Brothers, David Weekley, Dreamfinder, KB Homes y Lennar, dejan entrever que los precios en el mercado inmobiliario se han estabilizado y no se observan alzas sustanciales en los precios. En palabras de un agente inmobiliario registrado en el estado de la Florida, con el que mantuve una conversación, me compartió que en líneas generales se ha reducido la colocación de propiedades residenciales en el mercado y al mismo tiempo los posibles compradores están ofertando con una menor frecuencia. Una de las razones por las cuales los precios de las viviendas sufrieron picos de precio tan altos se debió al sistema de competencia a través de pujas o subastas establecidas y aceptadas por el propio mercado en su sistema comercial. Otra de las razones fue la alza de los precios en las materias primas requeridas para el sector de la construcción y la insuficiencia en la cadena de suministro, incluyendo la falta de mano de obra, el incremento del salario mínimo por hora escalonado hasta llegar a los $15 en septiembre del 2026, el mercado laboral compitiendo para atraer y mantener a sus trabajadores de mayor especialización, la migración interna, la venta de propiedades de mayor valor existentes en estados como Nueva York y California, mientras que ese flujo de dinero se direccionó para adquirir viviendas en estados como Texas y Florida. Además, se puede mencionar, acorde al caso, mayor flexibilidad para acceder a préstamos hipotecarios, el incremento en el nivel de ahorro de las familias debido a paquetes de estímulo y reembolsos en efectivo pertenecientes a la declaración de impuestos del año 2020. En noticias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, esta continúa su plan de compra mensual de activos financieros, principalmente bonos o letras del tesoro, junto a otros activos respaldados por titulaciones hipotecarias. Estas compras mensuales, que ascienden a un monto de 120 billones de dólares o lo equivalente a 120 mil millones de dólares, esta medida
como parte de su política económica para contrarrestar los efectos que trajo sobre la economía la pandemia, buscando así incentivar tanto la inversión como el consumo de las familias. Por otra parte, los mercados se mantienen a la expectativa ante la intención de reducción en la compra de activos financieros por parte de la Fed. Es posible este tema se discuta en la próxima reunión de la Comisión Federal de Mercado Abierto agendada para principios de noviembre en lugar del mes de diciembre. De igual manera, el mercado es bastante sensible ante una posibilidad de ajuste de los tipos de interés antes del año 2023. Recordemos que los tipos de interés tienen una estrecha relación con el rendimiento de los bonos del Tesoro. A una menor tasa de interés, por lo general, los tenedores de bonos pueden recibir rendimientos más atractivos y, por otra parte, con una tasa de interés más alta, los préstamos por créditos o hipotecas se encarecen. Actualmente, la tasa de interés fijada por la Fed hacia los bancos privados el 16 de marzo se situaba entre el 0 y 0.25%, es decir, un cuarto de punto. Para el 3 de marzo se situaba en una banda de entre el 1% y el 1.25%. Para el tercer cuarto del 2019, específicamente en agosto, era entre 2 y 2.25%. La inflación en el mes de agosto fue de 5.3%, una décima porcentual menor a la del mes de julio de 5.4%. El índice de precios al consumidor se sitúa en 5.3% y el indicador de la confianza del consumidor al 31 de agosto fue de 113 puntos, 12 puntos menos que al final de julio y 11 puntos menos por debajo de lo proyectado. Esto según datos del Conference Board. La Reserva Federal pronostica una tasa de desempleo del 4.8% con una inflación controlada de 4.2% versus 3.4% proyectado, lo suficiente para evitar una caída en el consumo que ponga en riesgo la meta de crecimiento proyectada por el Fondo Monetario Internacional para los Estados Unidos de 7% en 2021 y del 4.9% para el 2022. Mientras que la Fed para el 2021 estima un crecimiento económico de 5.9% y del 3.8% para el 2022. En perspectiva, el crecimiento económico combinado del mundo se estima en 6% para el 2021 y 4.9% para el 2022. En el caso de la economía china, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 8.1% en 2021 y para el 2022 5.7%. Ha llegado el momento de hablar de la bolsa de valores. El pasado lunes 20 de septiembre, el índice industrial Dow Jones cayó 614 puntos y el Standard & Poor's 500 cerca de 75 puntos. Esto debido principalmente a la caída de 14% en la bolsa china por el impago a los tenedores de bonos de la empresa Evergrande, bonos tanto emitidos en yuanes y en dólares norteamericanos. Los cupones de bonos en dólares con vencimiento el 22 de marzo del 2022 y que cotizaban con una tasa de rendimiento al 8.25% demostraron una caída de 0.7 a 24.5 centavos de dólar acorde a los precios recopilados por Bloomberg. Los cupones en yuanes vencieron el jueves 23 de septiembre. Estos son cupones de tipo local con una tasa de rendimiento del 5.8% y cuyo vencimiento se cumple en el año 2025 para un monto total de 232 millones de yuanes. En perspectiva, Evergrande es el mayor desarrollador inmobiliario chino. En este sentido, el día jueves 23 de septiembre, la empresa Evergrande solicitó una prórroga de 30 días para pagar 36 millones de dólares americanos, aunado al pago de intereses, monto que asciende a 84 millones de dólares americanos. Esto acorde al portal Forbes y a la agencia de noticias EFE. Según Español News, la empresa Evergrande enfrenta un total de más de 300 billones de dólares en pasivos, es decir, 300 mil millones de dólares. La situación de impago afectó la bolsa de Shenzhen cuando al presentar el índice de Hang Seng
una caída de 3.3%. Acorde con Yahoo Finanzas, la deuda que posee Evergrande equivale al 2% del Producto Interno Bruto chino e involucra a más de 128 bancos y más de 121 instituciones no bancarias. Se debe tener en cuenta que el sector inmobiliario representa un 15% del Producto Interno Bruto de la economía china y un 27% del mercado de deuda corresponde a las concesiones de créditos hipotecarios. La crisis de deuda actual que atraviesa la empresa Evergrande de forma aparente ha sido aliviada con un rescate del gobierno chino, quien ha comenzado a sentar las bases para una posible reestructuración, ya que esta situación también ha repercutido en el mercado de bonos norteamericano y países como Australia y Brasil basan una buena parte de sus economías en la venta de cobre y acero, materias primas claves para el desarrollo inmobiliario de China. El día miércoles 22 de septiembre, el gobierno chino adoptó algunas medidas para limitar las posibles consecuencias a través de una inyección de 120.000 millones de yuanes, unos 18.6 billones de dólares americanos o 18.600 millones de dólares americanos. En lo que respecta a los bonos locales cotizados en yuanes, la situación de pago de los intereses en yuanes a los acreedores se pudo contener gracias a la intervención de la Cámara de Compensación Bancaria. No olvidemos que también la economía de China ha generado alerta en los mercados debido a las recientes regulaciones impuestas a dos empresas privadas, como ocurrió con los casos de Alibaba Group y Tencent Holding. Regulaciones que barrieron con decenas de millones de dólares por asuntos relacionados con el nuevo plan de desarrollo económico, el cual para el gobierno chino contempla 3 puntos esenciales, tales como la seguridad nacional, la estabilidad interna, intentando frenar el descontento de la clase media china y la prosperidad común, que busca frenar desigualdades que se han podido acentuar en la última década. Está claro que estas medidas regulatorias han afectado la opción de salida en bolsa de algunas empresas del sector perteneciente a la tecnología, reduciendo así sus beneficios y posibilidades competitivas de expansión a otros mercados. Los índices bursátiles estadounidenses se recuperaron el pasado miércoles 28 de septiembre a medida que disminuyó el nerviosismo en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense. En contraste, el martes 28 de septiembre, el mercado de futuros se vio afectado, luego de que Jerome Powell anunciara ese mismo día que la inflación es superior a la esperada. Por otro lado, el miércoles 29 de septiembre, el promedio industrial Dow Jones subió 100 puntos o un 0,29%, mientras que el índice Standard & Poor's 500 y el índice Nasdaq Composite avanzaron un 0,41% y un 0,54% respectivamente. Las ganancias se producen un día después de que los principales promedios sufrieron sus caídas porcentuales de un día más pronunciadas en meses, ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que la inflación fue mayor y más prolongada de lo anticipado. Las preocupaciones sobre la inflación llevaron el rendimiento del bono estadounidense a 10 años a su nivel más alto desde junio, pero el rendimiento de referencia bajó el miércoles, cayendo 2 puntos básicos a 1,52%. Luego de haberles presentado la actualidad económica y financiera de los Estados Unidos del periodo del 20 al 28 de septiembre, a mi manera de ver, podemos esperar un mayor índice inflacionario. Pronostico un alza en los precios de los activos. Debido a la inflación, los capitales buscarán un mejor manejo del riesgo y protección contra la devaluación. Esto aplica para las propiedades inmobiliarias. Es importante aclarar que cuando se habla de impresión de dinero, mayormente podrán beneficiarse de la inyección de dinero al sistema monetario aquellos bancos comerciales o de inversión cuyos niveles de reservas legales líquidas
hayan sido verificadas y posteriormente avaladas por la Junta de la Reserva Federal. A este punto, la Fed debería continuar de manera indefinida con su política de adquisición de activos financieros, bonos del tesoro y de hipotecas respaldadas. No pienso predecir de a cuántos puntos porcentuales hacia arriba será la variación del índice de precios del consumidor. Sería irresponsable de mi parte proyectar una tasa inflacionaria en el mediano plazo. Pero sí, me atrevería a decir que es difícil que se supere la tasa de inflación sufrida en la década de los 70, 80 y 90, con índices generales de precios registrados desde el 6% hasta niveles superiores al 13%, a consecuencia de la crisis petrolera mantenida con Irán, el embargo efectuado por la OPEC hacia los Estados Unidos y la guerra del Golfo Pérsico. Todos estos escenarios dependerán en gran medida de la percepción del capital político del gobierno federal actual. En lo personal, considero que se incrementará la tasa de inflación por varias razones. La impresión de dinero ha sido un sustento importante para mantener los mercados a flote. El paquete de estímulos y el plan de recuperación nacional para mejorar la infraestructura del país que se tiene previsto. Todo lo mencionado, aunado con el déficit fiscal que anunció el Congreso, superando los 3 trillones de dólares, es el mayor déficit registrado en los últimos 6 años. Junto a la ley de reforma tributaria que se tiene prevista, la cadena de suministros no se ha recuperado. La cantidad de contenedores se mantiene en niveles de insuficiencia. Recordemos que sin contenedores se trastoca el intercambio comercial. Recuerda, si te gustan estos contenidos y consideras que te aportan valor, te invito a que por favor te suscribas a este canal, actives las notificaciones y me apoyes con un pulgar arriba. Otra forma de apoyarme es compartiendo este video y tu punto de vista o experiencia en la sección de comentarios. Muchas gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad.